Los puntos más importantes para entender el proceso de replicación son sus tres características: semiconservadora, bidireccional y antiparalela. Su objetivo es conservar la información genética. Las ADN polimerasas son unas enzimas muy importantes para la síntesis de ADN y requieren de un molde y de un cebador o iniciador. Durante la replicación, una de las cadenas nuevas, la cadena líder, se produce como un segmento continuo, mientras la otra, la cadena rezagada, se hace en pequeños fragmentos. Para la replicación no se necesita solamente de ADN polimerasa, sino también de ADN primasa, ADN helicasa, ADN ligasa y la topoisomerasa. Introducción. La replicación del ADN o copiado del ADN de la célula no es una tarea sencilla. En este video nos encontraremos con cómo ocurre la replicación del ADN en la bacteria Escherichia coli. Revisemos las proteínas y enzimas que realizan la replicación y veamos cómo trabajan en conjunto para asegurar la replicación correcta y completa del ADN. La idea básica. La replicación del ADN es semiconservativa, lo que significa que cada cadena de la doble hélice del ADN funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Este proceso nos lleva de una molécula de inicio a dos moléculas hijas, en las que cada nueva doble hélice contiene una cadena nueva y una vieja. Primero vemos la doble hélice del ADN, luego se rompen los puentes de hidrógeno y la hélice se abre. Cada cadena de ADN actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Y por último, la replicación produce dos hélices dobles de ADN, cada una con cadena nueva y una cadena vieja. Las células necesitan copiar su ADN muy rápidamente y con muy pocos errores, o se arriesgan a problemas como el cáncer. Para ello, utilizan una variedad de enzimas y proteínas que trabajan en conjunto para asegurar que la replicación de ADN se lleva a cabo sin incidentes y con precisión. La enzima ADN polimerasa es una de las moléculas claves en la replicación del ADN. Estas enzimas son las responsables de su síntesis. Se encargan de añadir nucleótidos uno por uno a la cadena creciente y solo incorpora aquellos desoxirribonucleótidos que sean complementarios al molde o cadena base. Sus características principales son su necesidad de un molde, el que solo puede agregar desoxirribonucleótidos en el extremo 3', el que no pueden iniciar la síntesis de una cadena de ADN desde cero. Necesitan ayuda de un cebador. Pueden corregir y revisar su trabajo eliminando nucleótidos equivocados. El proceso de síntesis de la cadena complementaria de ADN por parte de las ADN polimerasas necesita energía que proviene de los nucleótidos mismos, que poseen 3 fosfatos, similar a una molécula de ATP. Al romperse el enlace con los fosfatos, la energía liberada se utiliza para hacer el enlace fosfodiéster entre el nucleótido entrante y la cadena en formación. En Escherichia coli se encuentran dos ADN polimerasas. La principal es la ADN polimerasa 3, fabricante de ADN, y existe otra auxiliar que es la ADN polimerasa 1. La replicación comienza en lugares específicos del ADN llamados orígenes de replicación y se reconocen por sus secuencias. La Escherichia coli solo tiene un origen de replicación en su cromosoma de aproximadamente 245 pares de bases de largo y tiene en su mayoría pares adenina-timina. La helicasa abre el ADN, es decir, lo desenrolla y se forman dos estructuras en forma de Y llamadas horquillas de replicación, que conforman una burbuja de replicación. Las horquillas de replicación se mueven en direcciones opuestas a medida que avanza la replicación. Después, unas proteínas de unión a cadenas sencillas cubren las cadenas de ADN separadas, impidiendo que se vuelva a formar la doble hélice. Las ADN polimerasas solo pueden agregar nucleótidos en el extremo 3' de una cadena de ADN existente, porque utilizan el grupo hidroxilo libre como un gancho y añaden un nucleótido a este grupo. Esto es lo que conocemos como polimerización. Pero la ADN polimerasa no puede añadir por sí sola el primer nucleótido en una horquilla de replicación nueva. El problema se soluciona con la ayuda de la enzima primasa, que sintetiza pequeños fragmentos de ARN de entre 8 y 10 nucleótidos de longitud,
conocidos como cebadores o primers, complementarios a un fragmento de ADN. La unión de los cebadores al ADN proporciona un extremo 3' necesario para que la ADN polimerasa lleve a cabo su acción. El equipo de mantenimiento y limpieza consiste en un grupo de proteínas encargadas de mantener el correcto funcionamiento del ADN. La pinza deslizante o DNA clamp es la proteína encargada de mantener en su lugar a las moléculas de ADN polimerasa 3 al sintetizar el ADN. Esta proteína impide que la ADN polimerasa de la cadena rezagada se vaya flotando cuando vuelve a comenzar en un nuevo fragmento o Kazaki. Otra proteína que participa en mantener el correcto funcionamiento de la replicación del ADN es la topoisomerasa. Esta enzima impide que la doble hélice de ADN que está por delante de la horquilla de replicación se enrolle demasiado cuando se abre el ADN. Ella actúa haciendo mellas temporales en la hélice para liberar la tensión, las cuales se vuelven a sellar para evitar daños permanentes. Por último, debemos hacer un poco de trabajo de limpieza, si queremos que el ADN no contenga ARN ni brechas. De esto se encarga la ADN polimerasa 1, la cual elimina los cebadores de ARN y los sustituye por ADN. Y por último, la enzima ADN ligasa sella las brechas que permanecen después de reemplazar los cebadores. Cadena líder y cadena rezagada. Hay dos moléculas de ADN polimerasa 3 en una horquilla de replicación, cada una de las cuales trabaja duro en una de las dos nuevas cadenas de ADN. Las ADN polimerasas solo pueden hacer ADN en dirección 5 a 3'. Esto plantea un problema durante la replicación. Una doble hélice de ADN siempre es antiparalela. Esto hace necesario que las dos cadenas nuevas, que también son antiparalelas a sus moldes, se produzcan de formas ligeramente diferentes. Una cadena nueva, que ocurre de 5 a 3' hacia la horquilla de replicación, es fácil. Esta cadena se produce continuamente porque la ADN polimerasa se mueve en la misma dirección que la horquilla de replicación. Esta cadena sintetizada continuamente se llama cadena líder. La otra cadena nueva, que corre de 5 a 3' y se aleja de la horquilla, es más difícil. Esta cadena se produce en fragmentos porque, conforme avanza la horquilla, la ADN polimerasa, que se aleja de la horquilla, debe separarse y volver a unirse al ADN recién expuesto. Esta cadena más difícil, que se produce en fragmentos, se llama cadena rezagada. Los pequeños fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. La cadena líder puede extenderse a partir de un solo cebador, mientras que la cadena rezagada necesita un cebador nuevo para cada uno de los fragmentos cortos de Okazaki. Resumen de la replicación del ADN en Escherichia coli. La helicasa abre el ADN en la horquilla de replicación. Las proteínas de unión a cadena sencilla cubren el ADN alrededor de la horquilla de replicación para evitar que el ADN se vuelva a enrollar. La topoisomerasa trabaja por delante de la horquilla de replicación para evitar el superenrollamiento. La primasa sintetiza cebadores de ARN complementarios a la cadena de ADN. La ADN polimerasa 3 extiende los cebadores agregando sobre el extremo 3' para hacer la mayor parte del nuevo ADN. Los cebadores de ARN se eliminan y la ADN polimerasa 1 los sustituye por ADN. La ADN ligasa sella las brechas entre fragmentos de ADN.